Buenos días, compañeros. Miren, cuando elaboramos nuestro ensayo, nuestro trabajo final, se les pide que lleve tablas y gráficas, y en este caso se pide que sea de una encuesta que ustedes van a desarrollar. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando ya voy a preparar mi encuesta, es a crear la configuración adecuada. Lo mínimo que tengo que configurar, independientemente ya de los colores y todo lo demás, es que sea una encuesta, no que sea cuestionario, que se conteste una vez y que no se pueda modificar una vez contestada. Esa es la recomendación. Entonces, ¿cómo haríamos esa parte? Una vez que ya crearon la encuesta, que ya está la encuesta creada, nos vamos a configuración, y en la parte de configuración hay lo primero que dice convertir en un cuestionario. Debe estar desactivado. Si ustedes lo activan, lo que les están diciendo es que van a hacer un tipo de examen y entonces trabaja diferente, ¿sí? Eso es lo primero. Una cosa que sí queda a su consideración es la parte de recopilación de correo electrónico. Siempre se recomienda que en una encuesta no se pidan ni nombres, no se pidan ni nombres, ni correo electrónico, pero aunque ustedes no lo pidan, si ustedes activan esto, pues lo que está configurando es que la máquina tome el correo por su cuenta, la encuesta. En este caso, pues yo lo voy a bajar que no, ¿sí? Esta parte sí es muy importante, permitir modificar las respuestas, las recomendaciones que sea desactivado. Si ponen de esta manera, el usuario puede contestar la encuesta y después puede volver a entrar y volverla a modificar. Entonces, ¿cuántas veces la va a modificar? Pues no sabemos, y eso nos puede generar inconsistencia en los datos. Entonces, hay que ponerlo que no. Y una parte importante requiere iniciar sesión. Si se fijan aquí, como estamos con la cuenta institucional, dice restringir a los usuarios de la unidad académica preparatoria y de sus organizaciones de confianza. Si ustedes activan esto, lo que van a hacer es que únicamente les puedan contestar alumnos y maestros de la preparatoria. Entonces, si ustedes piensan mandárselo a familiares, amigos, pues lo recomendable es que no sea esto, que sea de esta manera, o sea, que lo pueda contestar cualquier persona. Y la otra es limitar a una respuesta. Esto tiene su ventaja y su desventaja. Tiene la ventaja que cada persona nada más puede contestar una vez, si está activado. Tiene la desventaja es que los encuestadores deben iniciar sesión en Google. Si ustedes dicen limitar una respuesta y la persona que nos va a llenar la encuesta no está en una sesión de Google, no lo va a permitir. Pues ahí esa es la desventaja. Si ustedes hacen esto, dicen desactivan limitar una respuesta y desactivan esta parte de aquí, ya la persona que nos va a contestar la encuesta no tiene que estar en sesión de Google, puede estar, o sea, simplemente estar en Hotmail, en lo que sea, y nos puede contestar. Entonces aquí es cuestión de valorar. Si yo dejo libre que conteste la vez que quiera, no es necesario estar en Google. Si ustedes quieren que nada más conteste una sola vez, activan esto, pero la máquina nos dice que debe estar iniciando sesiones en Google. Lo que sí nos pasa es esta parte de aquí, si quieren que les contesten fuera de la prepa. Ahora, la otra parte que ya es la configuración, la de los colores, bueno, pues aquí ya es tipo de letra que quieran manejar, eso se los dejo. En mi caso, yo subí una imagen, ahorita les muestro cuál es la imagen, ¿sí? Manejan colores, ¿sí? Entonces, yo ya configuré, sí, ya está configurado. Cierro y ya nada más, si me voy, lo que seguiría pues sería la pregunta. Fíjense, yo configuré aquí colores, esta es la imagen que yo configuré, mi tema es de fotografía, ¿sí? Entonces pues puse una fotografía que por ahí media tomada y editada. Espero y esta primera parte de configuración quede claro. Saludos. Una vez que ya tengo configurada mi encuesta, lo que proseguimos es ya la elaboración de las preguntas, como tal, la elaboración de la encuesta. Sí, aquí lo primero que hay que tener en cuenta sería las preguntas tienen que ser sobre el tema que voy a desarrollar el ensayo y principalmente planificar qué es lo que quiero obtener, ¿sí? No nomás es hacer preguntas por hacer, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Si vemos encuesta, ¿sí? Yo aquí pregunto que te gusta la fotografía. Si se acuerdan lo que vimos en clases, yo hablo sobre la fotografía, defino qué es fotografía. Yo pienso poner en esa parte las respuestas de aquí. O sea, si a la gente que yo voy a aplicar la encuesta le gusta mucho, regular o poco la fotografía, para tener una idea de qué piensa la gente sobre la fotografía. ¿Sí? En la historia de la fotografía, bueno,
La siguiente pregunta es si tomo fotografías o no. Yo tengo por ahí un blog que se llama Historia de la Fotografía. Entonces ahí nos dice cómo ha ido evolucionando la fotografía hasta que es lo actual, que es mucho lo digital, con cámara reflex o con celular, o quien no toma fotografía. Entonces yo aquí pregunto es, ¿tomas fotografía? Sí, con celular o con cámara reflex o no. Y estos resultados yo los pienso agregar en la parte de historia de la computadora. Hago una segunda pregunta que dice, ¿cuál tipo de fotografía te gusta más? Pues aquí hay un apartado donde habla de los tipos de fotografía y es el lugar donde yo pienso analizar esta pregunta y de ahí los resultados ponerle en esa parte. Y la última pregunta es si edito fotografías y cómo las edito, con celular o con programas de edición, ¿sí? Con el celular como tal, únicamente sin aplicación, o con programas, o simplemente no edito las fotografías. Y eso lo pienso agregar en la parte de fotografías famosas. Pues fíjense, yo ya tengo las preguntas, ¿sí? Diseñé las preguntas y estoy definiendo qué es lo que espero obtener y dónde lo pienso acomodar. ¿De acuerdo? Otra parte muy importante es qué tipo de preguntas puedo hacer o qué tipo de preguntas debo hacer. Y recomendación, sin ser obligatorio, ¿sí? Debe de preguntarse la edad y debe preguntarse el género, ¿sí? Debe ponerse la edad y el género. ¿Por qué razón? Sí, esta tengo aquí, género y edad, para poder usar, por ejemplo, te gusta la fotografía, poder sacar una diferenciación entre hombres y mujeres. Si hay diferencia en gustos de fotografía entre hombres y mujeres, o también influye la edad. Si no cruzo esas variables, pues son respuestas simples. Entonces, generalmente se agrega edad y género para poder usar esa variable con otras variables, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, las preguntas deben incluir previamente la edad y el género. Ahora, sí, ¿qué tipos de preguntas debo de usar? Sí, la pregunta de edad puede ser validada, o sea, de tipo numérico validada como número entero o ver por rangos de opciones. En la encuesta se nota medio raro quien la llenaron porque preguntó 2 veces la edad. Precisamente era para explicar esto. ¿Sí? Si alguien decide preguntar cuál es tu edad como una respuesta corta, es correcto, nomás que sí tiene que ser validada como número entero para que conteste número y obligatoria. O la siguiente opción para preguntar la edad es de opción múltiple haciendo rangos. Y los rangos los hago en base de lo que yo considero que es importante. Si se fijan acá, jóvenes muy jóvenes en su edad, ya personas maduras, personas adultas, ya acercándose a la tercera edad y ya mayores, sí. Yo pienso que esas son las edades que hacen la diferencia en qué tanto les gustan las cosas nuevas o qué tanto no les gusta, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos opciones tiene su ventaja. Yo me inclinaría más para la segunda, pero es una decisión de ustedes. La otra recomendación en cuanto a tipo de preguntas es, de preferencia, una opción múltiple o lista desplegable. ¿Qué entiendo por lista desplegable? Aquella que sale una sola línea, al dar el triángulo se abre. Pero sí es lo recomendable. ¿Por qué? Porque es lo que les facilita el análisis. ¿Qué no es recomendable? La opción párrafo no es nada recomendable. ¿Sí? Es muy difícil de analizar, difícilmente saco conclusiones y a las personas les da flojera escribir mucho. Entonces, pues mejor, de no ser indispensable, esa opción de plano mejor se desecha. Pueden ustedes ponerla ahí, por ejemplo, yo podría poner al último. ¿Qué opinas de la fotografía o qué opinión te da la fotografía? Y poner una respuesta larga, ¿sí? Un párrafo. Y que la persona escribiera ahí, sabiendo yo de antemano que es algo que difícilmente voy a analizar, porque no hay forma, o sea, la única forma es leer cada pregunta y sacar una conclusión, ¿sí? Entonces, si yo me fuera por esta opción, yo la pondría como no obligatoria, cuando todas las demás preguntas deben de ser obligatorias, ¿sí? ¿Qué otra cosa no se recomienda? No usar opción de archivo, o sea, no tiene caso que me suban un archivo cuando difícilmente o no voy a poderlo analizar. ¿Por qué se los puse en la primera tarea? Para que lo sepan hacer, ¿sí? Si yo estoy haciendo entrevistas de trabajo, entonces ahí sí pongo archivo para que me agreguen el currículum, pero si usa poco, pero para el tipo de encuesta que vamos a hacer para el ensayo, pues no sería recomendable. Y poco recomendable la de opción múltiple, donde la persona puede contestar puede dar varias respuestas de la lista que mostramos. ¿Por qué?
por lo difícil del análisis. Tendrían que hacer una separación, entonces generalmente las encuestas siempre son de respuesta única, por eso la opción múltiple o menos desplegable. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues esas son las características que yo usé para mi encuesta, y no se les olvide, todas las preguntas son obligatorias. En este caso, yo sugería si usan la opción de párrafo, pero respuesta larga, es la que pudiera ser no obligatoria, pero todos los demás sí son obligatorios. Espero y quede claro esta parte. Una vez que la encuesta ya está terminada, lo que procede es enviar el vínculo a las personas que quiero que me la contesten. Entonces, pues me voy por aquí a la parte de enviar. ¿Sí? Si lo quiero mandar, puedo mandarlo por correo. Si quiero como vínculo, voy a cortar el URL y le digo copiar. Y este es lo que yo voy a mandar. Aquí quiero hacer una consideración sumamente importante. Es no manden el vínculo que la gente no les conteste hasta que no estén seguros que la encuesta ya no tiene errores, que ya está correcta. Yo ayer, con toda intención, omití dos cosas y mandé el vínculo, ¿sí? Había un error en una pregunta y luego faltaba una pregunta y así lo envié. Cuando ya vi que me lo habían contestado 10 personas, la corregí y modifiqué la encuesta y ya las personas que entraron después ya me contestaron con la encuesta modificada. ¿Cuál es el problema cuando nos pasa eso? ¿Cuál fue la pregunta que las primeras 10 personas no contestaron? Precisamente el género. Entonces, si yo me voy a las respuestas, vean la inconsistencia que tengo. Yo tengo 22 personas que me contestaron. Aquí dice que 22, pero aquí me dice que 32. ¿Dónde está el error? El error está en que primero envié el vínculo con un error, o sea, sin esa pregunta, me contestan 10 personas, agrego la pregunta y ya las personas que siguen, las otras 22, me la contestan ya con género. Pero entonces aquí hay una inconsistencia en los datos, que es un error muy grave. No todas las personas me contestaron género porque no estaba la pregunta incluida. Entonces no deben cometer ese error. O sea, no manden el vínculo hasta que digan la encuesta ya está bien, ya la chequé todo bien, ya no le voy a hacer cambios. Otro error que hice con intención ayer, en la pregunta de los rangos, ¿sí? Tenía menos de 15, ¿sí? Entonces tenía menos de 15 y tenía 16 a 20. Entonces, ¿qué pasaba con los de 15? Quedaron en el aire en la pregunta esta, porque decía originalmente menos de 15 y luego ya decía 16 y 20, y los de 15 ¿dónde contestaban? Ese era un error. Hice lo mismo, 10 personas contestaron cuando decía menos de 15 y las otras 22 después de la corrección. Si yo veo la respuesta, si ustedes se fijan en la pregunta ya como está ahorita, tiene la opción de 15 o menos, pero si yo me voy a las respuestas, vean en la pregunta 2, como en la 3, perdón, en este caso, fíjense cómo están las dos respuestas, 15 o menos o menor de 15. Estas son las de las personas que contestaron al principio, ¿sí? Con el error, contestaron esa. Hago la corrección y me sale esto. Entonces, esto es una inconsistencia. ¿Por qué la inconsistencia? Porque hubo personas que contestaron 10 personas contestaron con un tipo de preguntas y 22 con otro tipo de preguntas. Entonces, esto me genera esta inconsistencia que tengo aquí. Esta respuesta y esta inclusive ya no existe en el cuestionario final, pero como 10 personas me la contestaron, sigue apareciendo ahí. Entonces, por eso les digo, el requisito es no enviar el link hasta que ustedes digan, ya no le voy a hacer cambios, la encuesta está bien, ya sé lo que quiero, tipos de pregunta y todo lo mando. Porque si después lo corrigen, ya una vez que contestó algunas personas, precisamente se crean este tipo de inconsistencias, ¿de acuerdo? Entonces, que no se les quede claro eso. Entonces, con eso terminaríamos la parte del diseño de la encuesta, ¿sí? El video continúa, lo que veríamos, voy a esperar nomás que me contesten un poquito más de personas para ver el análisis y cómo voy a agregar el resultado del análisis a lo que viene siendo mi documento base, que sería mi ensayo. Entonces, espero y esta parte quede claro. Una vez que ya terminamos el proceso de elaborar la encuesta, ya no la contestaron, pues viene el proceso de análisis. En este caso me voy a la parte de respuestas. En este momento me han contestado 38 y
yo puedo tener aquí ya unas gráficas, yo puedo tener un pequeño análisis, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo sé a qué tanto le gusta la fotografía o qué tanto te gusta. El 73% me dijo regular, el 21% mucho y un 2%, el 5.3% nada. Yo podría hacer una copia aquí y ya pegarla directamente a mi documento de Word, a mi ensayo, pero lo que se trata es de hacer un análisis de una o más variables, más bien de dos variables hacia adelante, porque en este caso es únicamente una variable, ¿sí? Ahora, cuando ya decidimos que ya no vamos, que ya vamos a hacer el cierre, podemos cerrar la encuesta, o sea, no eliminarla, cerrarla, que ya no reciba respuestas, ¿sí? Entonces, si yo aquí, le digo aquí, no se aceptan no se aceptan respuestas, quiere decir que yo ya cerré la encuesta, sigue estando ahí activa, sigue estando en la página, la puedo ver, puedo trabajar con ella, pero ya la gente no me puede enviar. Entonces, yo aquí lo que sigue es, voy a crear el archivo de Excel para hacer el análisis, ¿sí? Que es lo que se recomienda porque vamos a analizar con más de una variable. Le doy un clic aquí, ¿sí? Crear una hoja de cálculo, en este caso una hoja de cálculo nueva, y aquí va a ser un poquito tardado el proceso. Lo que hace la máquina es pasar los datos, ¿sí? Pero lo pasa directamente a hojas de cálculo en línea, ¿sí? Entonces, ya no fue tan lento. Bueno, mientras aquí esté girando, quiere decir que todavía no termina, lo sigue descargando. Entonces, aquí tengo los 38 datos que me contestaron, las 38 personas que me contestaron, y lo que decíamos de la inconsistencia mientras termina de cargar. Acuérdense que en clase les comenté que, bueno, aquí en el video dice que las primeras 10, 11 personas había un error y no preguntó el género. Entonces, si se fijan, aquí está en blanco. ¿Por qué? Porque la encuesta se modificó después de que ya habían cosas esas personas. Aquí hay una que dice menor de 15 y si se fijan, esa pregunta también fue modificada, pero como ya habían contestado, pues ya lo que se quedó de esa manera. Por eso la recomendación de no enviar el link hasta estar seguros de que la encuesta es correcta, para no tener este problema de inconsistencia de datos. En este caso, celdas vacías y en este caso, datos que ya no existen, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Yo tengo la encuesta en línea, lo que sigue es pasarla, bueno, tengo la hoja de cálculo en línea, lo que pasa es descargarla a la parte de mi computadora, que viene siendo Microsoft Excel XLS, le doy un clic y básicamente lo que estoy generando aquí ya viene siendo mi archivo de Excel, ¿sí? Ahora sí ya directamente en mi computadora. En cuanto termine de descargarlo, en este caso, pues ya nada más es abrir el archivo y ponernos a trabajar con lo que viene siendo el análisis de los datos. Le digo, la finalidad de tener esto en línea, de tener esto a que si le habilita edición, antes de que me olvide, y ahora sí, a trabajar. La finalidad de tenerlo aquí es que yo pueda trabajar o yo pueda analizar la encuesta por medio de tablas dinámicas con más de un campo. Si lo voy a hacer con un solo campo, pues no tendría mucho caso. Ya lo tengo directamente en la encuesta en línea, ¿sí? Entonces aquí habíamos visto que para entrar nos vamos a insertar a tabla dinámica y le digo tabla dinámica. Le digo aceptar en hoja nueva y tengo. Entonces yo lo que voy a usar es qué tanto te gusta la fotografía, ¿sí? Entonces es la encuesta que voy a analizar. Si se fijan, hasta aquí sería un análisis simple, una encuesta. Hay 8 que me dijeron mucho, hay 2 que me dijeron nada y hay 28 que me dijeron regular. Entonces, si se fijan, lo que predomina es el regular. Pero yo quiero hacer un cruce de variables. En este caso lo voy a hacer con el género. Entonces, yo lo pongo con género, ¿sí? Arrastro género y lo pongo en la parte de arriba, antes de este. ¿Sí? Si se fijan, aquí en femenino, ¿sí? Si se fijan, en femenino hay 4 personas que dijeron mucho, 11 que dijeron regular, el masculino 1 que dijo mucho, 2 que dijeron nada, ¿sí? Y 10 que dijeron regular. Entonces, y de la parte que están en blanco,
ese es el problema de la inconsistencia. Tengo las 10 personas que contestaron, que no alcanzaron a preguntar cuál es su género. Este sería un error. Lo dejé así para recalcarlo aquí. Ahora, esta es mi tabla ya. Esta tabla yo la voy a dar un formato ya. Sí, le voy a poner unas líneas, porque esta tabla, cuando veamos lo del documento de Word, esta es la tabla que yo me voy a llevar. Ahora, ¿qué más requiero? ¿Sí? Aquí más requiero que en la parte de opciones también me haga un gráfico dinámico, y en este caso voy a agarrar esta opción porque son más de una variable, ¿sí? Y esto ya es la respuesta. ¿Qué conclusión pudiera sacar aquí? ¿Sí? Si se fijan, tomando en cuenta, ¿sí? El número de que a las mujeres en general les gusta más la fotografía que a los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, en las mujeres no hay ninguna mujer que me haya dicho que no me gusta nada. En cambio, en los hombres sí, ¿sí? Entonces, inclusive en las mujeres, que únicamente son 15, si se fijan, casi una tercera parte le gusta mucho. En los masculinos, que vienen siendo 13, nada más hay uno. Entonces, yo aquí puedo sacar una conclusión, que en general a las mujeres les gusta más los temas de fotografía. Pero bueno, esto lo dejamos. Este análisis es, me gusta la fotografía, así lo voy a llamar, por género. Entonces ya tengo el primer análisis. Entonces esto lo voy a agregar posteriormente a lo que viene siendo lo que viene siendo mi documento base. El segundo análisis que voy a hacer, la segunda tabla, acuérdense que son 4 preguntas, las 4 las voy a analizar. Otra vez una tabla dinámica en hoja nueva, le digo aceptar. Vuelvo a analizar por género. No voy a usar la edad en este caso, porque todos ustedes tienen el mismo rango de edad, entonces no habría mucha diferenciación. Entonces, todo lo voy a hacer con género por esa razón, ¿sí? ¿Qué tanto tomas fotografías? Y vamos a ver el mismo análisis, ¿sí? Si se fijan, aquí la pregunta es, ¿tomas fotografías? ¿Sí? Si se fijan, a pesar de que son más mujeres, ¿sí? Hay menos, ¿sí? Hay menos que me dicen que no, y volvemos a la misma conclusión de hace rato, ¿sí? A la mujer, a las compañeras les gusta más el manejo de tomar fotografías, de ver las fotografías que a los compañeros, ¿sí? En este caso, ¿sí? Volvemos a salir de error. Si se fijan, el error lo vamos, cada que use yo género, lo vamos a estar marcando. O sea, este error está muy marcado por la razón de que son 10 personas que no contestaron. Vuelvo a hacer mi gráfica, ¿sí? Me voy a opciones, me voy a gráfico dinámico, y fíjense aquí el detalle. Si yo le digo circular, nada más me tomaría la parte, o sea, es un poquito más complicada analizar esta gráfica, porque tengo una combinación muy complicada de analizar en gráfica circular. Entonces la recomendación es que mejor lo hagan en un gráfico dinámico de columnas, ¿sí? Vertical, y volvemos a ver lo mismo. Tengo esto. Entonces le vuelvo a dar el formato, ¿sí? Porque lo voy a pasar. Entonces, y aquí es tomas fotografías. Entonces ya tengo aquí mi segundo análisis que hago. Me voy al otro, ¿qué tipo de fotografía te gusta? Entonces vuelvo al mismo proceso, me voy a insertar, me voy a tabla dinámica, hoja de cálculo, y cuál tipo de fotografía te gusta, y lo vuelvo a hacer por género, ¿sí? Y vuelvo a poner por género, y vuelvo a poner cuál tipo de fotografía en este caso, ¿sí? Y si se fijan, en las mujeres le gusta pues prácticamente de todas un poco, ¿sí? Un detalle en el masculino, por ejemplo, la de moda nada más le gusta, ¿sí? A las mujeres, aunque sea una, ¿sí? La artística, bueno, ahí sí nos gusta. La paisajista, pues es la que predomina. Entonces, si se fijan, aquí la conclusión que puedo sacar, sean hombres o mujeres,
es que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta no tiene un gusto en particular, o sea, le gusta cualquier tipo de fotografías. Ya los que contestaron por algún género en particular, pues la fotografía que más le gusta es la paisajista, ¿sí? La científica no veo a ninguna que le gusta, ¿sí? Entre los que no contesté, bueno, hay una acá en moda, a dos personas, pero no sabemos el género en el sentido de que fue las 10 preguntas, o sea, seguimos arrastrando las 10 preguntas que contestamos mal o que no pusieron el género y eso pues me metió un poquito de ruido. No sé si estas dos personas que les gustó correspondan a mujeres o a hombres y el fotoreportaje a cuál les gustó. Pero bueno, ya tenemos otro análisis, ¿sí? Y le voy a dar mi formato nada más y luego ya lo voy a mandar, lo voy a copiar a lo que viene siendo mi documento base. Enseguida regreso y me falta la gráfica. Vuelvo a generar mi documento dinámico, me vengo a gráficas, la dejo aquí. Aquí no le voy a dar formato a la gráfica, el formato de la gráfica se lo voy a dar allá en Word, ¿sí? Aquí lo voy a dejar simplemente de esta manera. Enseguida, sí, este viene siendo tipo de fotografía. Enseguida me voy a la última pregunta que me falta analizar, ¿sí? Que sería que si edito la fotografía. Entonces me vuelvo a hacer el mismo proceso en hoja nueva y en este caso pongo primero género. Sí, acuérdense que la edad decidí no usarla por la cuestión de que todos están en el mismo bloque. Editas fotografías, ¿sí? Y aquí pues nada más vengo a esta parte. Entonces, si se fijan, en blanco, ¿sí? No me contestaron nada, no me contestaron, ¿sí? Aquí, bueno, aquí no puedo tomar género, fíjense, porque como género no quedó contestado, no quedaría bien, entonces debo de quitar género, ¿sí? Porque acuérdense que hay espacios en blanco. Y ahora sí, si se fijan, lo que predomina, ¿sí? Es la edición de fotos por medio de celular. De los femeninos, 7 editan fotos por celular, de los masculinos, 7, de los que no tengo género, 7. Hay, hay muy poquitas personas que editan con programas avanzados, serían 2 mujeres, únicamente un hombre, ¿sí? Y una persona que no sabemos el género, que fue antes de que no lo contestaron. Y la mayoría, pues, y hay un grupo importante que vienen siendo 11, casi la mitad de los encuestados, que no editan las fotografías, así como las toma, así las puede usar en Face o en cualquier parte que se vea interesante o que la requiera. Entonces aquí, pues ya nada más doy formato y vuelvo a hacer el mismo procedimiento me voy a opciones, le digo gráfico dinámico, y básicamente, pues ya, este es el análisis que yo voy a hacer en este caso, ¿sí? Aquí sería edición de fotos. Pues si yo hice 4 preguntas, acuérdense que lo de género y edad fue complementario, nada más para usar variables. En sí tengo 4 preguntas, yo tengo que hacer 4 análisis. Entonces tengo el de me gusta, si te gusta la fotografía, si tomas fotografías, el tipo de fotografía y si editas las fotografías. Entonces, este sería ya el archivo de Excel que mandarían, ¿sí? Es una tarea, mandar este archivo de Excel, ¿sí? En donde van las respuestas y donde va el análisis que van a hacer. Nada más no olvidar, o sea, ese es el archivo de Excel que manda, pero estos 4 análisis se tienen que agregar a la parte de documento base, ¿sí? Que es el de Word. Entonces, espero y quede claro, ¿sí? Y desea utilidades de video, ¿sí? Es todo el proceso, ¿sí? Desde que comienza la encuesta hasta que nada eso, completo, ¿sí? Voy a abrir el archivo otra vez al rato cuando esté en el pegado y copiado, ya cuando esté en el documento base, entonces lo voy a volver en otro video, pero este es un archivo que me deben enviar. Entonces, cualquier duda, pues estamos en contacto, espero y les sea utilidad. Saludos.